que nos vamos a alargar y voy a tratar de resumir lo más que pueda, porque el tema, como les repito, es un poco largo para poder saltar algunos aspectos importantes que es sobre la anestesia regional. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene la anestesia regional? Va a ser en anestesia quirúrgica, ¿ya? Va a ser un coadyuvante en anestesia general, es decir, podemos realizar una anestesia general más una anestesia regional, es decir, va a ser una anestesia combinada. La anestesia regional también puede ayudarnos a la analgesia peri o postoperatoria al instalar catéteres peridurales, ¿ya? O también realizar una analgesia en el dolor crónico, instalando catéteres o algún tipo de dispositivos que vayamos a administrar anestésicos locales durante un tiempo determinado y en forma intermitente. También puede ser la anestesia regional con una forma de diagnóstico y terapéutico, es decir, la instalación de un catéter peridural o la salida de líquidos cefalorraquídeos nos va a poder diagnosticar si este paciente está con la meningitis, por ejemplo. O terapéutica, por decir, para los cierres de fístulas, eh, fístulas subaranoideas, por decir, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de anestesia regional? Vamos a tener de tipo central, las cuales van a ser tres, ¿no es así? La anestesia subdural o subaranoidea, perdón, subaranoidea, raquídea o espinal, o la peridural o epidural y la anestesia caudal. Serían esos tres tipos. En resumen, la espinal, la epidural y la caudal. Y la troncular va a estar a nivel de los plexos, ¿no? Hoy ya con los compañeros hemos repasado qué es un plexo. Un plexo es una red en este caso, red nerviosa. Vamos a llegar a bloquear ese nivel, dependiendo si el abordaje va a ser infra, supraclavicular o si es a nivel del nervio ciático, vamos a ir a bloquear el nivel de lo que es abordaje glúteo o subglúteo, etcétera. Ahorita vamos a ir repasando al final de la clase, esta partecita es muy importante también que lo sepa. O periférico, ya realizando los bloqueos a nivel ya de las raíces terminales, ya, por ejemplo, el nervio ciático podemos abordar a nivel del hueco popliteo para ir a bloquear el ciático popliteo externo o el ciático popliteo interno, dependiendo. O los bloqueos de campo propiamente dicho, ¿no? La infiltración en forma de rombo a nivel de la lesión. Eso creo que lo van a hacer ustedes mayormente, ¿no es así? Y la anestesia local, propiamente local, ¿no? Que va a ser como una anestesia tópica, ¿no? En las mucosas. Bueno, yo a todos mis estudiantes les realizo una anestesia tópica, ¿no? Para que sepan qué es latencia, qué es anestésico, etcétera, ¿no? Ellos ya tienen esa experiencia. Entonces, la anestesia local propiamente dicha, ¿ya? Vamos ahora con los bloqueos neuroaxiales, es decir, con la anestesia regional de tipo central. Vamos a ir a lo que les dije, ¿no? Que es la subdural, la epidural y la caudal, que van a producir una combinación de bloqueo simpático, sensitivo y motor. Esos tres tipos, acuérdense muy bien. Al realizar este tipo de bloqueos, de tipo central, vamos a ir a bloquear las ramas simpáticas, sensitivas y motoras, en función a las dosis y a las concentraciones que nosotros vayamos a dar. Y el volumen, ¿ya? La anestesia espinal, vamos a utilizar 12 ml de anestésico y en la anestesia epidural vamos a utilizar 20 ml. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? La cantidad, eh, menos de 12 ml, la anestesia caudal o epidural y epidural, perdón, más de 20 ml. Hay también algún tipo de diferencia. La anestesia subaranoidea vamos a tener un tiempo de latencia más corta, 1 a 2 horas. En cambio, la anestesia epidural vamos a tener una latencia de 20 minutos. La anestesia espinal, la duración vamos a tener 1 o 2 horas y la epidural vamos a tener 2 a 3 horas. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las diferencias, grandes diferencias que tiene la espinal y la epidural. Entonces, no tenemos que dejar de pasar eh, recordando algo de anatomía al momento de administrar la anestesia epidural o espinal. ¿Ya? Porque
¿Dónde vamos a administrar? Vamos a administrar en neuroeje, entonces tenemos que repasar dónde, en qué estructuras van a envolver a la médula espinal. La médula espinal está envuelta en un esqueleto óseo, ¿no? Que es la columna vertebral. Ya vamos a tener como, para describir, vamos a recordar que la médula, que la columna vertebral va a estar conformada por un cuerpo y un arco neural. El cuerpo vertebral vamos a tener que tiene 6 caras, ¿no? Una superior, una inferior, dos laterales, una anterior y una posterior. Y posteriormente va a estar unido por un pedículo, que va a ser el arco neural, que van a conformar las láminas, como ven ahí, las láminas, y van a llegar a terminar en, llegar a terminar en los procesos espinosos, ¿no? O apófisis espinosas, que también se llama. A su vez vamos a tener las apófisis transversas, las apófisis superiores e inferiores, ¿no? Que van a servir para las articulaciones entre sí de los cuerpos vertebrales. Muy bien, ya saben cuántas vértebras tenemos. Esto ya es de más decir, ¿no? ¿Y qué estructura también vamos a tomar en cuenta para que haya una sujeción en la anatomía? Vamos a tener los ligamentos supraespinosos, interespinosos y el ligamento amarillo. No, recuerden muy bien que el ligamento supraespinoso va a unir las apófisis espinosas entre C7 y C sacro, ¿no? Y al momento de hacer una anestesia peridural vamos a sentir o vamos a escuchar en algunos casos un chasquido, ¿no? Es bien importante. El ligamento interespinoso une también los bordes de las apófisis espinosas, ¿no? Y en la gran mayoría de los pacientes es suave, suave de atravesar con la aguja, con diferentes agujas que ahorita les voy a mostrar. El ligamento amarillo también, o flavium, une las láminas, eh, dos ligamentos, tanto izquierdo y derecho, que se van a unir en la línea media, que pueden ser variables, pueden unirse en la línea media o ligeramente derecho, izquierdo, ¿no? Y es de espesor no uniforme, ¿ya? Y además, hay que tomar en cuenta que este ligamento amarillo ya en las personas mayores, adultos, llega a incluso casi calcificarse y va a ser un poquito difícil, no difícil, sino es un poquito más laborioso de traspasar, ¿ya? En las mujeres embarazadas es mucho más frágil, más lábil, más arenoso, ¿no? Entonces, a recordarse la anatomía, ya saben muy bien, 31 pares craneales, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya está por demás decir. La médula espinal está envuelta por diferentes meninges, ¿no es así? La pía madre, que es una membrana muy vascularizada, que va a estar unida, unida hacia la médula espinal, ¿no? Vamos a tener incluso pequeñas fenestraciones, ¿no? La meninge o la aracnoides va a ser también una de las más importantes para poder traspasar cuando realizamos una anestesia espinal. A este nivel van a recorrer los plexos coroides, ¿no? De los ventrículos cerebrales, o perdón, van a ir hasta los plexos coroides, ¿no? Se van a unir a los plexos coroides. Y en los plexos coroides, ¿qué es lo que ocurre? En los plexos coroides es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, en una cantidad de 500 ml al día, ¿no? Y sabe muy bien que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de plasma sanguíneo, que tiene los mismos componentes de la sangre, ¿no? Azúcar, las presiones, proteínas, etcétera, ¿no es así? Pero un 30, un 80 ml nomás ocupará el espacio subaracnoidea. Incluso un 30 ml va a estar en los pacientes ya mayores de edad, porque en el espacio subaracnoideo los pacientes ancianos están muy disminuidos. En los pacientes embarazadas de igual manera estará disminuido por la presión intraabdominal que vaya a ejercer esta, ¿ya? Muy bien. Y la dura madre va a envolver a toda esta estructura, ¿no es así? Que nosotros vamos a traspasar al momento de hacer una anestesia epidural, como vamos a ver ahorita. ¿Dónde está? Ahí está, las meninges, espacio subaracnoideo, intertecal, la aranoides. Me subí. Como ven, histológicamente, la dura madre, las subaranoides ahí está, y la más gruesa, la dura madre. Al momento de realizar la anestesia epidural, vamos a traer la dura, perdón, la aranoides, vamos a atravesar. Las meninges también van a estar rodeadas por algún tipo de, de agujeros, ¿no? Vamos a tener espacios epidurales desde los agujeros
o es decir, la meninges va a estar la extensión va a ser desde el agujero occipital hasta la segunda vértebra sacra, ¿no? Eso dependerá también de la edad del paciente, ¿no? En ese tipo del espesor vamos a contener unas raíces nerviosas y además van a tener grasas y vasos linfáticos y vasos sanguíneos para el drenaje de las mismas, ¿ya? Ya les dije, el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿no es así? Ahí tenemos una presión de 15 centímetros de agua. Y es bien importante esto porque nosotros no vamos a realizar en pacientes que tengan mayor de esta presión, lo que se denomina hipertensión intracraneal, ¿no? La vascularización es muy importante. Ya vamos a tener una arteria muy importante que va a irrigar la médula espinal, que es la arteria donde está Adam Kiewicz, ¿no? Ahí está la arteria Adam Kiewicz o la arteria reticular magna, que va a irrigar regiones torácicas inferiores y lumbares. Va a llegar 2/3 anteriores de la médula espinal, la más importante. Por eso, al haber algún tipo de complicaciones, qué sé yo, clipaje de la aorta abdominal que está debajo de esta arteria, podemos producir o se puede producir paraplegias, este tipo de pacientes. Es bien importante. ¿Desde qué rama es la arteria Ada Kiewicz? De la arteria de la aorta especialmente, ¿de acuerdo? También tenemos otras vascularizaciones, ¿no? La arteria espinal anterior, la segunda arteria espinal posterior también de la arteria cerebelosa, las arterias espinal segmentarias, también rama de la arteria intercostales y lumbares, etcétera, ¿no? Pero la más importante, les repito, la Adam Kiewicz, que ocupa o que llega a los 2/3. El drenaje venoso también va a estar 3 venas espinales anteriores, longitudinales que van a ir a drenar todo eso, ¿no? 3 venas espinales posteriores que drenan el plexo venoso interno, ¿ya? Es bien importante esta vascularización, ya que si hay un aumento de la presión intraabdominal, ya sea por embarazo o algún otro tipo de patología, también influye pues, a nivel de la médula espinal la vascularización. Puede ser que al momento de realizar una punción podamos ir a puncionar este tipo de arterias produciendo hematomas y hay que tener mucho cuidado por eso. Y bueno, al momento de realizar las punciones, vamos a recordar la anatomía de superficie. Cuando nosotros palpamos a nivel de los ángulos inferiores de las escápulas, vamos a nivel de T7, ¿no es así? Cuando nosotros vamos a palpar las crestas ilíacas, vamos a trazar una línea bicristal, lo que se llama línea de Tuffier, se llama esta línea, ¿no? Tuffier, no se olviden, estamos a nivel de L4. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer nuestro punto de referencia, ¿ya? ¿Dónde termina la médula espinal? Terminará en L4, L2, L3 en los niños. En las personas adultas terminará en L1, L2. L2 especialmente, ¿no es así? Entonces, ¿por qué es importante identificar esta línea de Tuffier? Para no llegar a puncionar la médula espinal. Hay pacientes que hemos recordado que la médula espinal está envuelta por las meninges, está rodeada también por los ligamentos eh, y la dura madre, etcétera. No todos esos elementos van a ir a proteger la médula espinal, pues al momento de realizar las punciones puede ocurrir que un paciente esté, una mujer embarazada, lo que ocurre, ¿no? Por la progesterona, por ese tipo de hormonas, estos tejidos se llegan a volver lábiles, ¿no? No se llega a identificar y se nos puede ir la aguja hasta funcionar la médula espinal, ¿no? Si nosotros no reconocemos la anatomía de superficie y obviamente con su complicación fatal, ¿no? Entonces, ¿no? Para nosotros es bien importante tomar en cuenta esta línea de Tuffier y a partir de ahí va a ser un parámetro para poder identificar L3, L2, L5, etcétera, y realizar las funciones. En pacientes ancianos se nos va a hacer mucho más fácil porque estas estructuras, algunas ya están calcificadas, mucho más duras y no vamos a tener riesgo de puncionar la médula espinal. No, pero es bien importante tomar en cuenta esta línea de Tuffier, no se olviden. Ahí también vemos un triángulo, ¿no? Lo que se llama un triángulo isósceles, que nos va a ayudar también a identificar el hiato sacro, ya para realizar la anestesia caudal. Como ven, en el vértice en S4 aproximadamente, ahí vamos a realizar la anestesia caudal. Bueno, esa es la posición
lateral izquierdo para realizar las punciones. Seguramente sus profesores van a ver cómo acomodan para realizar las punciones. No se olvide, vean. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los anestésicos locales? Ya saben, ¿no? Bloquear los canales de sodio, voltaje dependiente. Los sitios de unión se encuentran dentro de la médula espinal y sobre las raíces nerviosas espinales dentro de los espacios supranerviosos o epidurales. El anestésico va a ir a bañar las fibras nerviosas que están a ese nivel, ¿ya? En cuanto a las fibras nerviosas, la velocidad de bloqueo dependerá también del tamaño de las fibras. Cuanto más gruesas están las fibras, tardarán en bañarse. Su tiempo de latencia será mucho más corto. Grado de mielinización. ¿Cuál fibra llegará a bloquearse primero? Las fibras amiolínicas. ¿Y cuáles son las fibras amiolínicas? Las fibras C. El área de superficial es bien importante tomar porque ya les dije hace rato la anatomía de superficie o los dermatomas para poder identificar hasta qué nivel hemos llegado a bloquear. Bueno, eso es en forma general de la anestesia regional central. Ahora vamos a ver, analizar cada uno, ¿no? La anestesia raquídea o subaracnoidea o también llamada espinal. ¿Qué tipo de agujas vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que les dije, una aguja fina, pequeña, que es aproximadamente de 27 gauges, ¿no? Estas agujas, miren, algunas son cortantes, algunas no son cortantes, ¿ya? Lo que se llaman, denominan quinque o huitacre, ¿no? Ya calibre delgado. ¿Por qué es importante calibre delgado? Porque la incidencia, porque el agujero que va a producir va a disminuir la incidencia de la cefalea postpunción, ¿no? Y una de las complicaciones de esta anestesia es esta, ¿no? Que vamos a ir describiendo más adelante. La anestesia requiere o subaracnoidea o intratecal consiste en la administración de un anestésico local en el espacio subaracnoideo, ¿no? Va a ir a bloquear los nervios sensitivos, autónomos y motores, lo que les dije, ¿no? Simpáticos o motores. Esas tres fibras es la característica de la anestesia regional central. Al difundirse los anestésicos locales a través de la piel madre, penetran los peces de Virchow hasta llegar a los ganglios, donde están las raíces nerviosas, van a ir a bloquear. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a tener para las indicaciones intervenciones quirúrgicas de corta duración o conocidas. ¿Ya? Les dije que la anestesia espinal tiene una latencia, recuerden muy bien esto, latencia corta, una duración corta, duración digamos de 1 hora a hora y media. Por eso tenemos que conocer a nuestro cirujano, ¿no? Duración conocida. El cirujano tarda 1 hora, no, el cirujano tarda 5 horas, no le voy a realizar este tipo de anestesia, no es así. Entonces la duración tiene que ser conocida, y al cirujano más yo diría, ¿no? ¿En qué procedimientos? En procedimientos que involucren extremidades inferiores, fracturas, luxaciones, etcétera, ¿no? Perinés, puede ser cirugía coloproctología, fístulas, eh, hemorroides, etcétera, ¿no? Cintura pélvica, pongamos como ejemplo, a ver, embarazo ectópico o absceso de Bartolino, y esta, ¿no? Parte inferior del abdomen, que puede ser una hernia inguinal, por decir, ¿ya? Pacientes que desean permanecer conscientes, ¿no? Que no quiero dormir, entonces puede realizarse este tipo de anestesia, ¿no? Siempre y cuando sea por debajo de, de la raíz nerviosa que vayamos a bloquear. O en pacientes con enfermedades respiratorias graves o viaria difícil, ¿no? En pacientes con enfermedades respiratorias graves no le vamos a realizar anestesia general, vamos a optar por este tipo de anestesia. Un, un, una hemorragia inguinal o una hemorragia umbilical, prefiero una anestesia espinal, tomando en cuenta que mi paciente tiene fibrosis pulmonar, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? O que sea difícil intubar a este paciente, voy a recurrir a este tipo de anestesia. Bueno, esas serán las indicaciones ahora, pero ¿cuáles son las contraindicaciones? No a todos los pacientes. Hay pacientes que me van a decir, no, rechazo al paciente, el paciente, a mí no me toca la columna, me han dicho que se queda paralítico, etcétera, ¿no? O que duele la columna. Entonces, muchos pacientes tienen ese mito, ¿no es así? Entonces va a ser una contraindicación, perdón,
absoluta, rechazo del paciente. Yo no voy a obligar al paciente. Pacientes que tengan hipovolemia no corregida, porque recuerde muy bien que este tipo de anestesia espinal llega a producir una resistencia vascular sistémica disminuida y por ende va a producir una hipotensión, ¿ya? Más con este tipo, más con el paciente que esté hipotenso, vamos a llegar a hipotensar mucho más. Entonces, no, prefiero no. Incremento de la PIC, lo que les dije hace rato, ¿no? Incremento de la presión intracraneal, no. O que haya infección en el sitio de punción o alergias a los anestésicos, ¿no? Conocidas ya por el paciente. Dentro de las relativas vamos a tener alguna coagulopatía, una actividad de protrombina que esté 50, 40%, entonces no voy a realizar, porque lo que les dije, si yo hago esta punción, recuerde muy bien la vascularización de la médula espinal, tanto arterial y venoso, arterial Adaquius, ¿no? Y venoso de Wharton, lo que les dije, ¿no? Hay esas venas, digamos, que están muy colapsadas, muy propudientes, entonces, haciendo la punción más la coagulopatía, nos va a producir un hematoma. Entonces, no voy a realizar este tipo de anestesia, ¿no? Un recuento de plaquetas disminuido, es decir, una plaquetopenia, o paciente que esté convulsionando, que no coopera, o anormalidades anatómicas de la columna, ¿no? O que tenga sepsis. Son obviamente relativas, podemos corregirlas y con ayuda y con tiempo, ¿no? Las controvertidas, la capacitación inexperiencia del profesional, tatuajes en el sitio de punción, ¿no? Algunas veces ya me tocado unas 2 o 3 veces pacientes para la cesárea que tengan sus punciones a ese nivel, ¿no? Toda la columna, columna vertebral que tengan tatuajes. ¿Por qué se hizo tatuaje? Es que era bonito, dicen, ¿no? Pero no piensan las señoras o las jovencitas que van a realizarse una anestesia peridural, ¿no? Es poco riesgoso también, ¿no? Barrer todo ese tinte, llevar al espacio subaranoideo, puede causar una meningitis, etcétera, ¿no es así? Entonces, hay señoras que no piensan eso, ¿no? Por eso también hay que pensar dónde vamos a hacer los tatuajes, ¿no? Posiciones con riesgo respiratorio, etcétera, ¿no? Por lo menos serían esos, las contraindicaciones. Determinantes del nivel de bloqueo. Este tipo de anestesia vamos a escoger o vamos a dar hasta qué nivel vamos a llegar a bloquear. Por decir, solamente yo quiero bloquear la región sacra, entonces eso dependerá de la varicidad del anestésico local, ¿no? Recuerden que los anestésicos locales, en este caso, será una anestesia hiperbárica, ¿ya? Vamos a tener una densidad de 1,10, 1,12, dependiendo, ¿ya? La densidad del líquido cefalorraquídeo será 1,04 y hasta 1,07 gramos por ml. Del líquido cefalorraquídeo será 1,10, ¿de acuerdo? Entonces, este anestésico será mucho más denso y por su densidad irá a zonas de declive, ¿ya? A zonas de declive y llegará a bloquear solamente el plexo ciático o el plexo lumbosacro, por decir, ya no más arriba, ¿no? Ahorita vamos a ver también por la posición que vamos a ir a adoptar a los pacientes. Determinante de nivel de bloqueo, turbulencia del líquido cefalorraquídeo. También vamos a determinar por el volumen del líquido cefalorraquídeo, lo que les dije, ¿no? En pacientes ancianos tienen 30, 50 ml, o pacientes embarazadas por la presión intraabdominal tienen poca cantidad de líquido cefalorraquídeo. Si yo le administro 5 ml, obviamente se me va a expandir mucho más arriba, hasta T3, T4, T5, ¿no? Entonces, mucho más riesgoso. Recuerde muy bien, a nivel de T4 están los nervios cardioaceleradores y que va a producir una bradicardia extrema, ¿no es así? Entonces, no quiero, pues tengo que ver eso también. Ahí está, aumento de la presión intraabdominal por el embarazo, eh, o una, o una obstrucción intestinal también que causa una pía incrementada, ¿no? Presión intraabdominal, curvaturas vertebrales, etcétera, ¿no? Determinantes del nivel de bloqueo, miren, dosis de fármaco, ya hemos dicho, volumen de fármaco, ya hemos dicho, posición del paciente ahora, miren, yo no quiero a nivel de plexo lumbociático, quiero llegar mucho más allá, ¿no? Miren, ¿cómo hago bajar el anestésico con la posición del paciente? ¿No? Quiero que mi anestesia está T3 o T4, por decir, el nivel, ¿no? Entonces pongo en esta posición, en posición de semi-Fowler, no es Trendelenburg, perdón, Trendelenburg, ¿no?
¿ya? Si yo solamente quiero que sea a nivel ciático, Fowler, ¿no? Pues dependerá, miren, con la posición puedo jugar con la anestesia. Lo que les dije, obesos, embarazadas, aumenta la presión intraabdominal y esto obviamente tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Los dermatomas, ¿no? Ahí está. Cirugías abdominales superiores, quiero llegar hasta T4, hasta T4 nada más. Cesáreas igual, hasta T4, ¿no? Resecciones prostáticas hasta T10, me va muy bien. Cirugías de cadera hasta T10. Sí, cirugía de pie, tobillo hasta L2, ¿no? Entonces dependerá de la posición, del volumen, etcétera. Vean las bondades que tiene este tipo de anestesia. Al momento de realizar la punción, ¿qué estructuras voy a atravesar, no? Ya les dije, ¿no? Primero identificamos la línea de Tuffier a nivel de L4, L5, ¿no? Porque es importante identificar, porque por encima ya está la médula espinal. ¿Qué estructuras vamos a pasar con la aguja? Recuerden muy bien esto. Piel, tejido celular subcutáneo. Luego viene ligamento supraespinoso. Luego viene ligamento interespinoso. Luego viene ligamento amarillo, que eran dos láminas, ¿no? Que iban a los costados pegados a las láminas, ¿no? Luego viene el espacio epidural, luego viene la duramadre, luego viene el espacio subdural, que es un espacio virtual, luego viene la aracnoides, luego viene el espacio subaracnoideo, luego viene la duramadre, que está muy pegada a la médula espinal. Entonces no queremos llegar hasta ahí, ¿no? Queremos llegar hasta el espacio subaracnoideo, donde discurre el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a emitir el anestésico local. Recuerden muy bien, todas estas estructuras pasamos, ¿ya? Y sentimos lo que llega a calcificarse ese ligamento amarillo, se vuelve duro y se nos hace difícil traspasar. Cuando son ancianos, 90, 80 años, eh, y aparece hueso, ¿no? Decimos que estamos en hueso, uno que no tiene experiencia, uno que ya tiene experiencia, no, tranquilo, va traspasando y listo. Además, tomando en cuenta que la aguja es muy fina, muy pequeña, delgada, 28 cauches, imagínense, y además que no tenga punta, no tiene punta, pues, ¿ya? Muy bien, recuerdo muy bien esta imagen. Ahí está, miren, bañamos, administramos el anestésico local, el espacio subaracnoideo y se bañan las fibras nerviosas. Ahí está cómo se baña. Bueno, como, como cualquier tipo de procedimiento, tiene complicaciones también. Complicaciones de bloqueo neuroaxial. ¿Cuáles son las complicaciones? Tanto inducidas por fármacos. Podemos tener lesiones neurológicas. También podemos producir una aracnoiditis, síndrome de cola de caballo, ¿ya? También el paciente que nos referirá dolor en miembros inferiores, como si hubiera montado caballo o bicicleta todo el día, ¿no? Especialmente a nivel de las raíces nerviosas o los nervios que estén lesionados, ¿no es así? Toxicidad sistémica, de igual manera, si nosotros no calculamos adecuadamente el anestésico, podemos causar una toxicidad sistémica. El paciente puede sentir o puede tener bradicardia o convulsiones, dependiendo, ¿no? Si son complicaciones neurológicas o cardiológicas. Me imagino que han debido llevar en anestésicos locales este tipo de complicaciones. Anestesia raquídea total. Miren, por la posición, lo que les dije aquí está, miren. Por esta misma posición, entonces voy a retroceder. Estoy retrocediendo. ¿Dónde está la posición? Aquí está. Por la posición, miren, todo el anestésico por la varicidad, porque es más denso que el líquido cefalorraquídeo, se me puede ir al cerebro, ¿no? Llegar al cerebro y ¿qué me va a producir en el cerebro? Una anestesia raquídea total. Y el paciente ya no va a respirar. ¿Qué tenemos que realizar? Intubar al paciente, pasarlo a ventilador mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta la posición, la dosis, ¿ya? Porque no es nomás administrar anestésico local y listo, ¿no? Tiene sus riesgos. Inyección sudural, disfunción termorreguladora. Al estar bloqueado el sistema simpático ya no hay regulación del sistema termorregulador. El paciente va a salir temblando, frío, ¿no? Porque en esa regulación ya no va a haber una vasoconstricción, entonces el paciente va a salir temblando, frío, dirá, ¿no? Va a haber una hipotensión también a consecuencia de una vasodilatación que produce estos anestésicos locales.
una bradicardia o paro cardíaco, ¿no? Si nosotros llevamos la anestesia mucho más arriba de lo que queremos. A nivel de T4 será el límite, porque a nivel de T4 están los nervios cardioaceleradores, no se olvide. Podemos tener también complicaciones y efectos colaterales neurológicos, lesión de la médula espinal, obviamente si no reconocemos adecuadamente. Por eso es bien importante identificar la línea de TUFIER. Síndrome neurológico transitorio, dolor de espalda. Bueno, es la gran mayoría de los pacientes se quejan, ¿no? Dolor de espalda, me duele la espalda después de que me han pinchado, puede ser, ¿no? O puede ser una punción hemática, ¿no? Que, no, que el paciente tenga una un aumento del plexo venoso, por decir, ¿no? ¿De acuerdo? Por la hipertensión abdominal que esté presentando. Y esto nos va a producir también un hematoma espinal, ya es mucho más grave, riesgoso y además hay que entrar urgente. Es como, imagínense, como un hematoma epidural o subdural que ocurre en el cerebro, lo mismo ocurre en la médula espinal, ¿ya? Sufre la médula espinal y hay que entrar a hacer una laminectomía, pues. ¿No? Imagínense, como un TEC, por decir, ¿no? Se basa sangre y el cerebro está sufriendo. Y en acá lo propio, hacemos la punción y la médula está sufriendo por la compresión que vaya a presentar, ¿ya? Imagínense, es similar, que obviamente nos causa dolor, ¿no? O dolor de cabeza, preocupación. Pero una complicación mucho más grave que llega a presentar es la cefalea postpunción, más presente en las mujeres gestantes, que a nosotros nos produce también cefalea, rayos, ¿por qué el paciente nos llama cada rato? Ahorita vamos a describir qué es la cefalea postpunción, ahorita vamos a ver eso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la cefalea postpunción? Menores de 30 años, ¿ya? Menos de 30 años en mujeres embarazadas, ¿ya? Mayores de 50 años el riesgo es mínimo, porque el líquido cefalorraquídeo ya disminuye, pues. En menos de 30 años está gran cantidad. Sexo, mujeres, ¿ya? Otra, otro factor de riesgo, el embarazo, va a haber la cefalea postpunción. O historia de cefalea postpunción. Mi anterior embarazo y me ha dolido la cabeza, no puede haber eso. Índice de masa corporal incrementado, ¿ya? Entonces van a ser los factores de riesgo para una cefalea postpunción. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Fuga del líquido cefalorraquídeo. Y esto hace que disminuya a nivel mecánico ese colchón que le da a nivel de la base de cráneo, ¿no? Y una vez que el paciente se sienta, el cerebro ya no tiene ese colchón, pues, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que hace? Tracciona los nervios, ¿no? Tracciona y además descansa el cerebro en la base de cráneo, en el anterior medio y posterior, ¿no? ¿Y por qué produce esto? Por la pérdida del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? El orificio ha sido demasiado grande, hemos utilizado agujas demasiado gruesas, 25, 20, 22 gauchos, etcétera, ¿no? Entonces no se ha llegado a cerrar adecuadamente. Miren acá la pérdida de líquido cefalorraquídeo, gran pérdida de líquido cefalorraquídeo con contraste. Es una resonancia magnética con contraste. Miren cómo está perdiendo el líquido cefalorraquídeo. Otra, mecanismo compensatorio, ¿qué es lo que es el cerebro o el organismo? Hay una vasodilatación, ¿no? Lo que se llama el reflejo de Bronson-Rice. Hay una vasodilatación refleja para aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, al producir una vasodilatación, duele también. Pues. Entonces, por dos mecanismos, ¿no? Uno mecánico y el otro vascular, dolerá la cabeza por este agujerito que va drenando ahí. Y obviamente, como vamos a ver, va a ir pasando. Mira, ahí está una microscopía electrónica, como hay el orificio, ¿no? Aquí, miren, el orificio que causa estas agujas gruesas, estos 23 gauchos, ¿no? Que nos muestra. O el orificio de igual manera debería ser así, fino, pequeñito pero es este orificio grande, ¿no? Que nos produce la lesión de la dura madre, producido por una hoja 26C, dice acá en la descripción, Quinque, ¿ya? Lo ideal sería este tipo de agujas, pero por este agujero va drenando el líquido cefalorraquídeo. Miren, al hacer varios intentos, el profesional no se da cuenta que
la aguja ha sido mellada completamente. Miren la aguja mellada. Y eso obviamente va a producir lesión de la dura madre y va a haber la extravasación del líquido cefalorraquídeo y dolor de cabeza, ¿no? Cefalea postpunción. Por todos los mecanismos, tomando en cuenta si es mujer, embarazo, edad menor de 30 años, etcétera. Todos los factores tomando también se suman a eso, ¿no? Complicaciones y efectos colaterales. ¿Qué complicaciones más vamos a tener? Ya, eso sería con respecto a la cefalea postpunción. A ver, hablaremos de tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? Simplemente es esperar que se cierre este orificio. Es como una herida. Ustedes cuando tienen una herida, esperan el tiempo, ¿no? Que vaya cicatrizando, se cierra. Pero obviamente la paciente no, pues mujer embarazada, pónganse, se sienta, tiene que dar lactar a su bebé, le duele la cabeza, porque ese cerebro está cayendo, ¿no? Y le duele la cabeza, me duele la cabeza y se echa. No puede hacer sus funciones de madre en ese momento, ¿no? Por lo menos unos 5 a 7 días estará así, ¿no? ¿Qué hacemos? Tratamiento conservador nada más. Líquido, hay que administrar bastante líquido, hidratar a nuestra paciente. Podemos utilizar también algunos antimigrañosos, sumatriptán, podemos utilizar cafeína, ya, y analgésicos, AINES, ¿no? Paracetamol en horario, hidratación y además algún tipo de corticoides, hidrocortisona, para ayudar a que se cierre rápidamente este orificio, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento es simplemente conservador. La gran mayoría, ¿qué más vamos a tener? Vendaje y reposo, obviamente, y venda abdominal, ya para aumentar la presión intraabdominal también, ¿no? ¿Qué más? Al último caso podemos ir al tratamiento ya invasivo, lo que se llama parche hemático, ¿no? Administrar o sacar en ese momento 20 ml de sangre autóloga, ¿no? Y en ese momento hacemos otra vez una anestesia peridural y administramos eh, la sangre autóloga, 20 ml, y como arte de magia desaparece la cefalea. ¿Ya? Pero obviamente tienen sus riesgos, ¿no? No queremos ir, pocas veces vamos, 7 a 10, 5 a 7 días, incluso máximo 10 días ya pasa la cefalea. Son 7 días, dice la literatura. Yo como una experiencia, 5 días me ha ido bien. Otro tipo de complicaciones que vamos a tener con la anestesia espinal, ¿cuáles van a ser? ¿No? Cardiovasculares, vamos a tener una hipotensión arterial marcada, ¿ya? Si no hacemos un buen relleno vascular, una bradicardia, ¿ya? Incluso tenemos que tener cuidado que no nos produzca un paro cardíaco. Respiratorios, si estamos por encima de T4, disnea, apnea, ¿no? Si se nos pasó la anestesia hasta el cerebro, ya pues intubar, disnea, apnea, el paciente no respira. ¿Qué más? Otras complicaciones, retención urinaria. El paciente no puede orinar, ¿no? Desde que me han realizado la anestesia, ayer, por decir, ¿no? Eso no se queda toda la vida. Cuidado que se tenga necesidad de que se quede toda la vida. Retención urinaria. Ayer me hicieron la anestesia y hoy día no puedo orinar. Sí, sí, se le va a pasar. ¿Qué hacemos? Sondaje vesical, ¿no? Si no puede tener un RAO, ¿no? Retención aguda de orina, y eso obviamente duele. Entonces, por eso a los pacientes que tienen anestesia, reciben anestesia en embarazos, les administramos sonda vesical por lo menos un día. Uno, para evacuar la vejiga, ¿no? Para que el cirujano pueda operar fácilmente, y otro para nosotros, ¿no? Para que no haya retención urinaria. Puede haber también náuseas y vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos en el trans o después de la operación. ¿Por qué? Porque hay una hipotensión arterial. Al haber una hipotensión arterial, ¿qué es lo que produce? Produce hipoperfusión cerebral y eso va a producir vómitos. Bueno, vamos a la anestesia epidural o peridural. Similar, consiste en la administración del anestésico local y más opioides, etcétera, ¿no? En el espacio epidural de un anestésico local, la bupivacaína, utilizamos mayormente. ¿Cuáles son las indicaciones? Intervenciones quirúrgicas que involucran, de igual manera, hace rato, extremidades inferiores, periné, etcétera, ¿no? Con la salvedad de que les dije que mi cirujano tarda mucho, ¿no? 2, 3 horas. Entonces le voy a realizar la anestesia peridural, ¿no? ¿De acuerdo? Permite también la posibilidad de administración de anestésico local basado en catéter. También nos permite la administración de catéter peridural. ¿Para qué? Para controlar el dolor postoperatorio, ¿ya? Continuo, ¿no? O si no, me va a durar 5 horas, o puede ser una coadyuvante para una anestesia general,
me voy a durar unas 10 horas, listo, voy a utilizar anestesia peridural más catéter peridural más anestesia general, listo, ¿no? Para controlar muy bien la, la, la analgesia, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia. ¿Quiénes se pueden beneficiar? En cirugías de abdomen superior, hemos dicho, ¿no? Esofectomía, cirugías antirreflejo, gastrectomías, para la analgesia ante todo esto, ¿ya? Pancreatectomías, ¿ya? Colon, resección de colon, resección enteral, neurológicas o nefrológicas, perdón, nefrectomías, cistectomías, ¿no? Todo este tipo de procedimientos nos va a ayudar para la analgesia también. Ginecológica, las histerectomías abdominales radicales, vaciamientos ganglionares, etcétera, ¿no? Plásticas también, ¿no? Mira, abdominoplastías también nos puede ayudar la instalación de un catéter peridural también, ¿no? Entonces, vas mucho más variados. Tenemos que preparar al paciente, posicionar y realizar una proyección para la punción de nuestra aguja. La aguja ya no es fina como hace rato, la aguja ya es mucho más gruesa, se llama aguja de Tuji, no se olviden, aguja de Tuji, pregunta de examen. Ya utilizamos una aguja número 18 gauges, ya en cambio la otra era 27 gauges, ahora es 18, mucho más gruesa. Mire, nos va a permitir el paso de un catéter, como ven. Tiene sus características esta aguja de Tuji, pues, mucho más gruesa, 18 gauges. La posición del paciente, miren, puede ser en posición sedente, como ven acá, sedente. Ahí estamos identificando la línea de Tufier. ¿Por dónde pasa la línea de Tufier? Por las ambas crestas. ¿A qué altura es? L4. Listo, ya saben entonces. ¿A qué nivel termina la médula espinal en un adulto? L2. ¿No? Ahí estoy trabajando, ahí instalo mi catéter o hago mi anestesia peridural. Listo, las estructuras que tenemos que pasar son todas estas que hace rato hemos mencionado, pero solamente en este caso llegamos hasta el espacio epidural, por eso se llama epi, por encima de la dura madre. Hace rato era en la subaracnoidea, ¿no? Ahora es epidural. Eso tienen que tomar muy en cuenta, cuidado que confundan también, ¿ya? Listo. La punción y proyección y punción, abordaje de la línea media, avanzamos, se toma la aguja de manera firme con ambas manos, esta es mucha técnica, ¿no es así? Ingresamos y atravesamos el ligamento interespinoso, va a haber poca resistencia. A nivel del ligamento amarillo vamos a tener una consistencia firme, arenosa, que nos va a impedir el ingreso, ¿no? Por las características que tiene la aguja, que tiene una característica de una curva, se llama curva de Hubert. Les voy a mostrar. Aquí está la curva de Hoover, aquí está, esta curva. ¿Ven esta curva? Ni siquiera es a 90 grados, es a 60 grados. ¿Ya? Esa le da la característica para sentir todos sus planos y ingresar a la dura madre. Ingresamos y estamos en el espacio epidural, que es un espacio virtual, con presión negativa. Así nos aspira, pues, así. ¿Ya? Localización del espacio epidural, pérdida de resistencia, lo que le llama, ¿no? ¿En qué, ¿En qué anestesia hay pérdida de resistencia? En la anestesia peridural o epidural. ¿Por qué? Porque es un espacio virtual, con presión negativa, así te jalará. ¿Con qué sustancia nos ayudamos? Con aire, contra solución salina, bueno, con solución salina o con aire, ¿no? Cuando ingresamos con aire, el émbolo, aquí está, vean, el émbolo aquí está con aire. O si nos podemos ayudarnos con solución salina. Y al ingresar al espacio epidural, este aire se lo va a jalar. O cuando hay solución salina, se lo jala también. No hacemos nada de fuerza nosotros, no empujamos el émbolo, se lo jalará esa presión negativa, ¿no? Bueno, este tipo de anestesia tiene más complicaciones que la anterior. Incluso mis profesores nos decían, ¿no? Esta anestesia mata, nos decían. Por eso lo hacemos con cuidado, tenemos que hacer mucha práctica para este tipo de anestesia, ¿no? Podemos tener complicaciones neurológicas, paraplegias o lesiones neurológicas, ¿ya? Inyección de una sustancia extraña, por eso tenemos que identificar cada sustancia que estamos administrando en el neuroeje. Puede producirnos una hipotensión profunda o isquemia de la médula espinal, ¿no? A nosotros lesionar o
que la arteria Adam-Kiewicz. Cuando la arteria Adam-Kiewicz se vasoconstriñe, ya no hay irrigación y sufre la médula espinal. Les dije que 2/3 cubren, ¿no es así? Entonces, esos 2/3 de la médula espinal se produce una isquemia, ¿ya? Lo que se va a denominar síndrome de la arteria espinal anterior, pérdida indolora de las funciones motoras sensitivas del paciente, mucho grave, paraplegia en nuestro paciente, ya, lesión de un nervio transitorio o permanente también. Recuerde, con esa aguja gruesa, 18 Gauss, puedes lesionar un nervio. Síndrome de cola de caballo, como hace rato también, pero esta es mucho más marcada, ¿no? Parecias, atrofias, fasciculaciones de la musculatura del miembro inferior, arreflexa, rotuliana y Aquiles, disfunción neurológica permanente, ¿no? Sonda vesical permanente en nuestro paciente, etcétera, ¿no? O lo que les dije hace rato, ¿no? El hematoma epidural, por eso vamos a recordar qué nervios, qué vasos venosos está, ¿no? Plexo de Wharton, les dije, estoy repitiendo 2 veces, plexo de Wharton. Puede producirnos una hemorragia, puede causar compresión en el canal vertebral, isquemia de la médula espinal, déficit neurológico permanente. Ahí están los factores de riesgo, coagulopatías o en edades avanzadas, o que sea una inserción difícil, que yo esté funcionando 3, 4 veces, que puedo lesionar y puedo causar un hematoma. Obviamente no me voy a dar cuenta, ¿no? Pero ya posteriormente que termine la anestesia, el paciente va a referir todas esas complicaciones. Entonces, por eso es bien complejo este tipo de anestesia, ¿ya? O al ratito, la misma complicación, la cefalea postpunción, pérdida de líquido cerebral requiere a través de la dura madre, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo que hemos mencionado hace rato, que nos faltaba aquí. Resolución dentro de 7 días, muy rara vez hasta los 6 meses, ¿no? Esto tienen que tomar en cuenta ustedes, compañeros. Se inicia a las 48 horas después de haber realizado la punción, ¿ya? 48, si me refiere una semana después, 2 meses después, mi cabeza me duele. No, no es cefalea postpunción, no cumple los criterios. Quiero que tomen muy en cuenta esto. Criterio, 48 horas o 24 horas después de haber realizado este tipo de anestesia. Qué sé yo, una mujer embarazada, o si no, qué sé yo, le hicieron una histerectomía, le realizaron la anestesia peridural o raquidia y paciente presenta cefalea al día siguiente o 48 horas. Un requisito. Otro requisito, que el paciente al momento de sentarse le duela toda la cabeza, es holocraniana, ¿ya? No se siente. 2. Tercer criterio, el paciente se echa y calma el dolor, ¿no? Ustedes ya saben por qué calma el dolor, ¿no? Porque el cerebro ya no está descansando en la base del cráneo. Entonces, por lo menos esos 3 criterios tiene que tener nuestro paciente. Les repito, si mi paciente presenta cefalea a la semana, ay, mi cabeza me duele, no sé por qué, me han hecho la anestesia hace una semana, y ¿cuándo le duele? Cuando estoy durmiendo, no, pues me hace despertar el dolor, no es una cefalea postpunción, ¿ya? Fácilmente nosotros nos viene esa interconsulta y nosotros decimos, no cumple criterios, y listo, ¿de acuerdo? Entonces, tomen muy en cuenta eso, compañeros. Tratamiento, ya les dije, conservador, posición supina, hidratación, cafeína, analgésicos orales, etc. Definitivo puede ser un parche hemático, como hemos descrito hace rato. ¿Ya? Muy importante, tomar en cuenta esto. Y a las complicaciones, de igual manera, como hace rato hemos dicho, hipotensión arterial, bradicardia, parada cardíaca también, ¿no? Sedación excesiva, bradicardia grave, asistolia, ¿no? Casi las mismas complicaciones. Aquí me estoy olvidando acá. Complicaciones, infecciones, puedes tener también meningitis, bacteriana, etcétera. No puede ser esto por mala antisepsia. Al momento de realizar nosotros las funciones, nos preparamos, pues, como para una cirugía. Bueno, es una cirugía porque estamos invadiendo, ¿no? Guante estéril, barbijo, gorro, y hacemos la antisepsia con clorexidina especialmente, o si no hay yodopovidona, etcétera, ¿no? Como un procedimiento, campos fenestrados, campos estériles, etcétera, ¿no? No se realiza como cualquier punción, una punción venosa, no, es mucho más prolija y nos vamos a complicarnos, ¿no? Vamos a tener bacterianas, estafilococos, por esto va a ingresar, ¿no? Al espacio subarachnoideo estreptococos y producirnos unas meningitis, ¿no? Entonces, obviamente este tratamiento es mucho más largo. Podemos tener también otras complicaciones,
lumbalgia. 25% de los pacientes sometidos a anestesia presentan lumbalgia, independientemente de la técnica anestésica, ya sea raquida o peridural, puede llegar a presentar, ¿no? 50% en pacientes cuya cirugía durará 4 a 5 horas, ¿no? Esto también dependerá de la posición, ¿no? Por eso hay rato a los cirujanos les digo, termina, colega, ¿no? La posición es bien importante también. Y, y si es una cirugía corta, realmente nos ayuda a nosotros y ayudamos al paciente. Lo que les dije, no, náuseas y vómitos también, ¿no? Por la vasodilatación generalizada que vaya a presentar. Otras complicaciones, retención urinaria, les dije, puede haber prurito también, temblor, ¿no? En la anestesia peridural hay mayor temblor que la anestesia raquídea, ¿ya? Técnica, evaluar al paciente, el riesgo, hacer un consentimiento informado, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar, miren, esta es la materia que nosotros utilizamos para la anestesia peridural, para la administración de catéter peridural. Ahí están las agujas, el catéter, ¿no? Sus parches, etcétera, ¿no? Veamos, aquí está. Miren la proyección de la aguja. Podemos realizar también la anestesia a nivel de dorsales. Y tenemos que recordar que la anatomía de las apófisis espinosas son mucho más inclinadas, 40 grados. En cambio, a nivel lumbar son 90 grados. Por eso realizamos la anestesia de preferencia a nivel lumbar. Se nos hace mucho más fácil, ¿ya? La anestesia aquí, torácica, se la puede realizar con riesgo, con mucha práctica, con mucha experiencia, si no nos vamos a ir a la médula espinal, no es así, entonces lo hacemos también, ¿no? Pero con mucho cuidado, pacientes obviamente que nos puedan colaborar. Listo, ahí está, miren, aquí está esta curva, como les dije, no sé si ven esta curva, ¿no? La curva de Hoover, y miren cómo está este amarillo, ya está saliendo el anestésico. Y aquí está atravesando todo, ¿no? Aquí está, miren, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, listo, llegaba, traspasa y se administra el anestésico. Aquí lo propio, el 4 y el 5, ¿no? Ven, muy interesante. Y ahí está, miren, no está atravesando la dura madre, ¿no? Oh, dura madre, sería esto, ¿no? Y está administrando el anestésico local. Listo, se instala catéter peridural. Miren cómo baña las fibras nerviosas. Están bañadas, miren cómo está, alrededor está bañada. Y por la presión que va a tener, va a ir a los agujeros de confusión y va a bañar las fibras nerviosas que queremos. Listo, ahí está el catéter, mira cómo hasta T4 está bañada las fibras nerviosas, mira, T4. Aquí L2 va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Como ven, muy bonito la instalación de catéter en una imagen de radiología con contraste, vean cómo está bañándose, dibujando la médula espinal. Ahí está todo de azules, está ya bloqueado. Bueno, esta complicación que se me olvidó mencionar, ruptura del catéter, mucho más grave. Miren cómo se rompió el catéter, se quedó. Y obviamente hay que hacer la minectomía, porque es un cuerpo extraño, puede infectarse y hay que actuar de inmediato. Y ruptura de catéter nuevamente. Ya puede causar abscesos epidurales o también este tipo de procedimientos que si no hacemos con los métodos de antisepsia, podemos causar abscesos, ¿no? En quienes hay que tener mucho más cuidado. Bueno, sí, en todos hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay que tener más en pacientes que tengan SIDA o que estén recibiendo quimioterapia. ¿Sí? Ya, la anestesia caudal, mire, la anestesia caudal se lo realiza en los niños, ¿no? En los niños. Se lo realiza en el hiato sacro, ¿no? Al principio de las diapositivas se los había dibujado un triángulo, ¿no es así? En el vértice, miren cómo se realiza. Hasta los 5 años estará abierto el hiato sacro y se admite el anestésico, la anestesia caudal. Eso sería con respecto a la anestesia central, ¿ya? Ahora vamos a la anestesia regional, bloqueo de nervios periféricos, ¿no? Puede ser excelente alternativa a la anestesia general, sí, evidentemente,
no afecta la función autónoma. Al ratito les dije que la anestesia espinal, raquídea, peridural, afecta la función motora, sensitiva motora y autónoma, ¿no? Simpática. Esos tres, ¿ya? En cambio, esta anestesia regional solamente afecta la motora y la sensitiva y no así la autónoma. Es decir, no nos va a causar una hipotensión arterial como hemos mencionado en la anestesia espinal o epidural, ¿ya? Es la gran ventaja en este tipo de anestesia. La otra desventaja, una desventaja más grande sería que nos causa hipotensión porque va a ir a simpático. En este caso no es simpático, ¿ya? Solamente dos, olviden, recuerden muy bien. Motora y sensitiva. Ofrece condiciones simultáneas de anestesia y analgesia postoperatoria. Puedes, ¿ya? Podemos administrar también ansiolíticos para que el paciente no esté nervioso, porque este tipo de anestesia el paciente está despierto y hay pacientes que no quieren estar despiertos, no quiero escuchar nada, no quiero escuchar música, entonces se lo seda, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado también al momento de sedar. Todos estos elementos vamos a utilizar. Aquí tenemos un pequeño aparato que se llama neuroestimulador para identificar el nervio que vamos a ir a bloquear. Aquí tenemos una aguja especial llamada Estimoplex, ¿no? Que va a estar conectada a la aguja y este neuroestimulador va a mandar a través de la aguja unas señales eléctricas en corriente, voltajes inferiores a 0,4 voltios, a 2 miliamperios, a una frecuencia de dos Hz, ¿ya? Y obviamente, miren, está conectado a una aguja que contiene anestésico local, ¿no? Una vez que nosotros llegamos, y ese sería el polo negativo, ¿no? Y va a representar el polo positivo. El circuito se cierra y vamos a estimular el nervio, va a empezar a mover y cuando queramos bloquear el nervio, vamos a ir a administrar el anestésico local, ¿ya? Entonces, todo este aparato se necesita para un bloqueo de neuroestimulación cuando estimulamos. Y para ello también tengo que acordarme, la anestesia regional, vamos a ir a bloquear los plexos, ¿no? Recuerden muy bien que el plexo braquial va a estar conformado por C1, C5, perdón, C5, C6, C7, C8 y T1, ¿no? Y van a conformar C5, C6, el tronco primario, ¿no? O superior, medio, el C7 solito, C8, T1, el tronco inferior. Vamos a tener los laterales, ¿no? Cordón lateral, posterior, medio. Y las raíces terminales del plexo braquial, especialmente van a ser el radial, el mediano y el cubital, esos tres, ¿no? Y parte también el axilar y el mediano, ¿no? Pero especialmente esos tres serán las raíces terminales, el radial, cubital y el mediano, ¿no? Nosotros vamos a ir a bloquear a este nivel, ¿no? A nivel de los troncos, ¿no? ¿Ya? Y vamos a identificarlos. ¿Cuál va a ser la técnica de localización? Creo que ya les he mencionado. Vamos a utilizar un neuroestimulador, vamos a utilizar un ecógrafo también, ahora está de moda, para poder identificar los nervios, estimulación eléctrica de nervio, la posición de aguja y la corriente del estímulo debe ajustarse a 0,5 miliamperes o menos, miren, muy bueno, ¿no? La frecuencia empleada para obtener lo que les dije, ¿no? De 1 a 1,5 MHz, ¿no? Aquí está mal, no es 1, no es 15. La frecuencia más baja aumenta la profundidad de la penetración y obviamente vamos a estimular el nervio, ¿no? Con el ecógrafo será mucho más sencillo poder identificar el nervio, ¿no? Como ven, la tecnología también va a ayudar. Y esto dependerá de dónde vayamos a bloquear, vamos a denominar, por ejemplo, esta es la clavícula, ¿no es así? Por encima de la clavícula se denominará bloqueo supraclavicular, ¿no? Y esto creo que es igual, sí, esto es igual a un bloqueo supraclavicular, ¿no? Y aquí es un bloqueo supraclavicular, o perdón, infraclavicular, pero con ayuda de ecógrafo, con el ecógrafo. Y este será un bloqueo axilar. Entonces, el plexo braquial vamos a abordar abordaje interescalénico, supraclavicular, infraclavicular y axilar, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir a bloquear los nervios, ¿ya? Con la ayuda de neuroestimulador o el ecógrafo.
Con respecto a miembros inferiores, de igual manera vamos a realizar los bloqueos, ¿no? Recordando el plexo lumbosacro, de T12 hasta L5, ¿no? De T12, L1, L2, L3, L4, L5, ¿no? T1 solito formará el subcostal, ¿no? Es así. El T12, L1, ramas anteriores van a formar el ilioinguinal iliohipogástrico, ¿no? El L1, L2, anteriores, siempre anteriores, el genito femoral, ¿no? Y el L3 formará el obturador. A ver, lo que nos interesa va a ser el L4, L5, el nervio lumbosacro, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante tomar esto en cuenta. Entonces, nosotros también vamos a ir a bloquear dependiendo del, del abordaje. Por ejemplo, estamos abordando a este nivel que es el abordaje del psoas, le llamamos psoas a este nivel, ¿no? Miren, aquí está la nalga, otra nalga, la cresta ilíaca, y aquí identificamos nuestros planos de referencia, estamos ingresando y estamos ingresando al psoas. Entonces, en el psoas va a discurrir el plexo lumbar, ¿no? Vamos a ir a bloquear el nervio femoral, vamos a ir a bloquear el nervio cutáneo lateral, ¿no? Y esa región, para ir a llegar a bloquear esos nervios, tenemos que abordar esto, ¿no? El plexo lumbar. Tenemos también el abordaje glúteo para ir a bloquear el nervio ciático, ¿ya? El nervio lumbos, especialmente el ciático. Vamos a tener el abordaje glúteo, subglúteo, o lo que estamos aquí es el nervio ciático, el abordaje popliteo, ¿no? Aquí tenemos nuestros planos de referencia, va a ir a bloquear el nervio ciático, tanto sus ramas dos, ¿no? Terminales, el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo, ¿no? Si nosotros es una pierna, vamos a ir a combinar también con él, aquí es un nervio inguinal, que es rama del femoral. Rama terminal va a ser el safeno interno. Entonces vamos a ir a combinar, no solamente el nervio femoral nos va a ayudar, a nivel del pie, por ejemplo, el safeno interno va a ir a inervar la cara interna del pie, ¿no es así? Entonces tenemos que ir a bloquear los dos nervios, ¿ya? Entonces un poquito muy complejo, pero vale la pena que ustedes recuerden. Vamos a bloquear también a nivel abdominal, ¿no? A nivel abdominal, recuerden muy bien, los nervios emergen de la columna vertebral para ir hacia la región anterior, envolviendo todo esto, ¿no? ¿Por qué fases va a discurrir estos nervios? Va a discurrir a ver, recordemos, mejor recordemos esto. Esta imagen de ecografía nos va a hacer recuerdo que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la grasa, ¿no? Tejido celular subcutáneo. Tenemos aquí el oblicuo mayor, oblicuo menor, y abajo estará el transverso del abdomen, ¿no? Y aquí tenemos el recto anterior, este dibujo, recto anterior. Entonces, qué músculos conforman la pared anterolateral del abdomen? Siempre preguntan en cirugía de abdomen, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman? El oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen, los rectos anteriores. Y a través del oblicuo interno y el transverso del abdomen discurre este nervio, ¿no? Este nervio, que son raíces del, de la columna vertebral. Como ven, ahí emerge, ¿no? A nivel de L2 hasta, o perdón, de T12 hasta L1, ¿ya? Van a discurrir ahí. Van a inervar la pared anterolateral del abdomen. Y la ecografía nos va a ayudar también a identificar esto. Y nosotros cuando tenemos una cirugía, qué sé yo, una hernia de Spiegel o una hernia umbilical o un kosher, vamos a nosotros utilizar estos puntos de referencia para producir o administrar anestésico local y la analgesia postoperatoria, ¿no? A nivel abdominal utilizamos también, ¿ya? ¿De acuerdo? No se olviden, la pared anterolateral está conformada oblicuo interno, oblicuo externo y transverso del abdomen y el recto anterior, ¿ya?
Bueno, aquí hay un bloqueo de campo, propiamente dicho, en forma triangular, a nivel del ombligo, es esto, ¿no? Entonces, se realizará el bloqueo de campo en forma de rombo, administrando el anestésico local calculada, ¿ya? Ustedes lo van a realizar también cuando realicen muchos bloqueos de campo, que se en una herida, por decir, ¿ya? Complicación del bloqueo periférico, ¿cuáles pueden ser? Complicaciones por la aguja, lesiones tisulares, ¿no? Como ven, a nivel del plexo braquial, siempre va acompañado de un vaso. Podemos irnos al vaso sanguíneo, causar lesiones vasculares, puede producir un hematoma, lesiones tisulares, hacer varias punciones, ¿no? Para poder identificar, voy a causar también lesión. Lesión neuronal, si yo no tengo la ayuda del neuroestimulador o el ecógrafo, a la ciega yo estoy funcionando, voy a causar una lesión neuronal. Entonces el paciente puede tener, qué sé yo, puede tener parestesias, si yo lesiono el nervio radial, obviamente va a tener la mano caída, etcétera, ¿no? Entonces siempre tengo que tener la ayuda de un ecógrafo o un neuroestimulador. ¿Cuáles van a ser también las complicaciones inducidas por fármaco? La dosis calculada también, ¿ya? Porque si este tipo de anestesia, si bien no tiene muchas complicaciones, pero sí puede tener si no calculamos adecuadamente las dosis adecuadas. Ya podemos causar intoxicación sistémica, ¿no? Seguramente ya hablaron no sé qué doctor les dio el tema de anestésicos locales y sus complicaciones, ¿no? Toxicidad local de anestésico local o reacción alérgica, que ya es un poco más raro, ¿no? La mayoría de los anestésicos locales no producen la reacción alérgica, a menos que sea un paciente que tenga reacción alérgica, ¿no? Bloqueo de otros nervios, ¿no? Hoy solamente yo quería bloquear el nervio radial, luego bloquear el nervio cubital más ya, ¿no? Y esperar la duración del anestésico. Entonces, esas eran las complicaciones de la anestesia. Como ven, son muy pocas a comparación de la anestesia central que hemos mencionado en la primera parte de la presentación. Bueno, creo que he tratado de resumir lo más que he podido sobre la anestesia regional para que ustedes tengan conocimiento de las complicaciones y que puedan reconocer al momento de que estén coadyuvando en algún tipo de cirugía. ¿Ya? ¿Preguntas?